Pues el duelo es este proceso que tiene generalmente 5 etapas y vamos a irlo identificando de la siguiente forma. ¡Yay! Psicopatólogos. Y vamos a empezar. Cuando la persona fallece por alguna situación que nosotros no controlamos, que no sabíamos que podía llegar a pasar, pues entonces podemos llegar a entrar a la parte de la negación. ¿Qué es esto? Pues es un proceso que nosotros estamos viviendo en donde no es cierto, esto que me está pasando no es cierto, no puede estarme ocurriendo. ¿Por qué falleció él? ¿Por qué le ocurrió? No tiene sentido que esto haya pasado. Un accidente, ¿de quién es la culpa? Y vamos a estar buscando todas estas cuestiones que nos van a decir, no, pues no es cierto, esto no es cierto, no puede estar pasando. También existe la etapa de la ira, en donde nos podemos enojar con todo. Nos enojamos con la persona que falleció, nos enojamos con el mundo, con el universo, con Dios, con las energías, con lo que nosotros creamos, y llegamos a este punto totalmente de no, pues es que odio a todo mundo, me odio a mí mismo por no estar más tiempo con él, estoy enojado, quiero golpear las cosas, no puedo controlarme, y entonces llegamos, pues bueno, estamos viviendo esa etapa de ira. Después podemos llegar a la etapa de la negociación. Una negociación es todo este escenario del y si yo hubiera. Sabemos que el hubiera no existe, pero si yo hubiera pasado más tiempo con él, con ella, si yo hubiera estado más atento, si yo le hubiera dicho que no fuera a trabajar ese día, si yo hubiera manejado en ese momento, y si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, existen estas negociaciones que hacemos con la misma vida y nos mantiene pues a veces con una cierta esperanza, pero todavía con la parte de la negación. De tal modo que, pues cuando estamos atravesando por este tipo de situaciones, sí nos enfrentamos a una situación o a un movimiento bastante brusco, porque pues queremos que las cosas sean diferentes, queremos negociar con algo, con la vida, de que nos lo cambie, de que cambie la situación y que esto no sea así para siempre. Después podemos pasar a la etapa de la depresión. La etapa de la depresión es este proceso o este elemento en donde yo ya no quiero ni salir de la cama, ya no quiero arreglarme, no tiene sentido que yo quiera hacer algo porque pues a final de cuentas estoy muy triste, me siento muy mal, me siento muy desvalorizado. ¿Qué sentido tiene hacer todas las cosas? Porque pues a final de cuentas pues ya no está esta persona, no puedo compartir, ya no puedo estar con ellos. Entonces sí es algo que llega a afectar bastante. Tal vez no nos meta en un punto de trastorno de depresión, pero sí trae muchos episodios, muchos elementos que conforman este mismo trastorno. No caemos en él, pero sí estamos muy deprimidos, muy decaídos y muy cabizbajos, muy tristes sobre todo. La última etapa que vemos es la parte de la aceptación. La aceptación no significa que yo prenda un switch y mágicamente ya, sí es cierto, es parte del proceso de la vida, esto es natural, esto está pasando, pues bueno, ya se murió, ya ni modo, ¿no? Sino que la aceptación es este camino, este recorrido que tenemos que realizar para poder llegar a un punto de tranquilidad y de entender que la vida es así. Sí, es un proceso. La vida trae como consecuencia la muerte, pero no podemos dejarlo solamente en, pues me voy a dejar, me voy a alejar de todo y ya, sino que es este punto, este proceso en donde pues poco a poco voy admitiendo que esto ha ocurrido, que ya no voy a tener a la persona frente a mí y que según mis creencias yo puedo tenerla o no tenerla cerca de mí en algunas circunstancias. Pero algo muy importante de todas estas etapas es que no es una cuestión lineal. No tengo que iniciar forzosamente con la negación, no tengo que finalizar
con la aceptación, sino que hay ocasiones en que puedo empezar con la ira, puedo empezar con la depresión y no es un círculo, no es una línea, sino que a veces puedo estar en la negociación y luego a veces ir de nuevo a la ira y luego ir aceptando poco a poco, porque la aceptación, les digo, no es un switch y ya, sino que poco a poco voy aceptando que este proceso está ocurriendo y entonces se convierte en esta maraña de, bueno, poco a poco voy aceptando, pero me voy a sentir enojado nuevamente, me voy a sentir triste otra vez, voy a sentirme de ciertas maneras a lo largo de nuestra vida. Entonces, el proceso del duelo no es solamente algo tan sencillo como decir, ya por fin pasé a la etapa de la negociación, ya puedo olvidarme de la ira. No, puedo estar negociando con un montón de ira y puedo estar negándome con cierta parte de aceptación. Sé que suenan contrarios, pero pues a final de cuentas sí, es como, no, pues es que no le debió haber pasado, pero pues bueno, al menos no sufrió en el accidente, al menos no pasó esto o aquello, y esto se convierte en una cuestión funcional para poder sobrellevar este proceso. Existen dos tipos de duelo. El primer duelo, que se conoce como el duelo normal, que puede llegar a durar entre los 3 meses hasta el año completo. Y en este año completo vamos a ir procesando todo el recorrido y lo vamos a llevar de poco en poco. Pero cuando pasa un año, ya cuando pasa ese tiempo, entramos en algo que se llama duelo complicado. Y este duelo complicado puede llegar a durar meses, años, décadas incluso, doliendo tanto como en el primer instante. Y no significa que en el duelo normal deje de dolerme, no, pero por lo menos puedo seguir siendo funcional, acepto la situación y es que en el duelo complicado generalmente la negación sigue existiendo. Son situaciones a las que nos vamos enfrentando muchas veces en el día a día. Sin embargo, cuando existe una muerte anticipada o un duelo anticipado donde ya sabemos que la persona puede fallecer, pues normalmente tenemos esta idea de que, bueno, pues ya va a estar más tranquilo, ya va a estar mejor, ya no va a estar sufriendo tanto y por fin va a poder descansar. Entonces, en este punto nos vamos directamente a la parte de la aceptación. Son casos raros, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, les comento, el duelo no es un proceso sencillo, es un proceso en el cual pues vamos a estar atravesando por diferentes circunstancias, a veces muy complicadas, pero también, pues a final de cuentas, si tomamos que existe el crecimiento, pues también nos deja alguna enseñanza a lo largo de nuestras vidas. Y también vamos a ver, por ejemplo, el siguiente elemento. Un duelo no es el mismo para todas las personas. Aunque exista un fallecimiento, cada persona que tenemos alrededor lo va a vivir de una manera distinta. Y en el siguiente ejemplo, veamos a una familia tradicional católico panista, ¿no? Es papá, mamá y 2 hijos, un hijo y una hija. Entonces, en este punto, el que fallece es el papá, el padre de familia, el sostén principal económico. Y pues bueno, fallece en un accidente, ya sea en el trabajo, ya sea en la carretera, lo que sea. Cuando fallece esta persona, este hombre, pues bueno, tenemos 4 pérdidas distintas principales. Una de las principales es la esposa. Vive un duelo porque ella acaba de perder a su compañero de vida. Ella acaba de perder a alguien que era de suma importancia, al padre de sus hijos, a alguien que la apoyaba también económicamente. No significa que ella no trabajara, ni mucho menos, pero pues entre los dos se hacían garras para poder mantenerse bien como una familia. Y pues perdió a ese compañero, a ese par que le hacía caso, que estaba en sus travesuras, en sus juegos, en su dinámica familiar, pues lo acaba de perder y no hay vuelta atrás. Entonces,
la vida completa de esta persona va a modificarse muchísimo en el sentido de que, pues bueno, si ella sola no podía mantener a la familia, pues ahora va a tener que hacer más cosas para poder sacar adelante a los hijos. Ahora tal vez va a tener que dejar a los hijos al cuidado de la abuela, de alguien más. Entonces tenemos el primer duelo, el de la esposa. Luego tenemos el duelo del hijo. Tal vez era el más cercano a este hombre. Y pues sí, un hijo cuando llega a perder a su papá, que son muy cercanos, pues pierde a su figura a seguir, pierde a su héroe, pierde a alguien que lo iba a estar apoyando a lo largo de su vida. Entonces, ok, es una situación bastante complicada porque pues él tiene que aprender a vivir de otra forma, tal vez conseguir otra figura paterna, o se empieza a cerrar porque pues ¿para qué, no? Entonces aquí estamos viviendo el segundo duelo. Y el tercer duelo principal, que es el de la hija, pues estamos hablando de alguien que pues tal vez no era tan apegado al papá, pero sí era muy apegado a la mamá. Y como la mamá ahora tiene que estar más tiempo trabajando o de plano a empezar a trabajar, pues ya no va a tener a su contacto tan directamente y va a estar muy complicado que pueda recuperarlo sencillamente. Claro que perdió a su papá, se siente muy mal, pero ya no va a estar la mamá para poder cuidarla como lo hacía antes, para poder ofrecerle todo ese tiempo. Y si nos extendemos a la familia extendida, probablemente los papás perdieron a su hijo, perdieron a esta persona importante para ellos. No existe un nombre que defina la pérdida de un hijo. Si te quedas sin papá o sin mamá, eres huérfano, pero si te quedas sin un hijo, no tiene nombre. Los hermanos perdieron a su hermano, los amigos perdieron a su amigo y los de la empresa perdieron a una persona importante para ellos también. Entonces el duelo no es solamente un fenómeno, sino que se extiende a tantas formas, que es un duelo o son muchísimos duelos vividos desde una experiencia distinta. Entonces esta es la parte importante que también tenemos que ir viendo. No porque hayamos perdido a una persona significa que perdimos a la misma persona. Cada quien perdió a alguien muy importante para ellos y esto es difícil de poder manejar. Entonces, pues sí, el duelo es un fenómeno bastante fuerte, el cual tenemos que ir viendo también cómo poder salir, cómo poderlo procesar más efectivamente.